Abríamos Puntal AM hablando justamente de la realidad del COVID-19, la preocupación frente a la segunda ola, las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y esto de que se había instado a la gente de que no viaje, por más que hayan tenido paquetes y vuelos y viajes comprados con antelación y que los iban a utilizar en esta etapa del año, en donde hay mucha preocupación por la segunda ola y sobre todo por las cepas Reino Unido y Manaos, mucha gente que se fue a Brasil. 37.000 argentinos estaban en el exterior y las políticas de salud están poniendo todo el foco y la atención para que no ingrese la cepa y que no se transforme en transmisión comunitaria la cepa, sobre todo la de Manaos, la que está en Brasil. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa? Porque hay dos cifras fundamentales. Una de ellas tiene que ver que el 50% de los argentinos y argentinas han desistido, han dejado de lado sus programas para viajar al exterior ahora. Los han prorrogado para más adelante. ¿Qué pasa en los operadores turísticos? ¿Esto es así? ¿Se traduce aquí en Río Cuarto al menos? Le vamos a preguntar a uno de los operadores turísticos y qué va a pasar en Semana Santa, en donde hay muchas expectativas turísticas por un lado, pero también desde la parte de salud, expectativas en torno a que existe el cuidado y la responsabilidad individual y comunitaria en cada uno de los lugares en donde se busca pasar Semana Santa. Vamos con el móvil desde uno de los operadores turísticos de la ciudad. Adelante, May. Pauli, bueno, estoy con Pablo Villalba, a quien le agradecemos el tiempo, y sin dudas la pregunta primera tiene que ver con la agenda de los medios de estos días y con la agenda política que se impone en este tema de las restricciones para salir al exterior. ¿Qué está pasando con respecto a los viajes al exterior, Pablo? Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la visita. La verdad que sigue una normalidad, todavía no hay ninguna comunicación oficial con respecto a esto de las restricciones, salvo esta municipal, que ha salido el día martes, de tener que hacer una cuarentena de unos días de la gente que ha viajado al exterior y llega a la ciudad de Río Cuarto. Pero a nivel nacional aún no hay ningún tipo de restricción, siempre teniendo en cuenta los cuidados que uno ya está acostumbrado y un poco que ya viene manejando desde hace mucho tiempo. Hay gente que sigue viajando, por ejemplo, a Brasil o a México, que son lugares que desde el gobierno decían, bueno, hay que desalentar que la gente no viaje. Sí, el destino que se ha desalentado mayormente por la comunicación y por las noticias que hay es Brasil. México no tanto, México la verdad que la gente está saliendo, obviamente que se está viajando en mucha menor medida que en una época normal, pero tanto México como Estados Unidos la gente está viajando. De hecho, hay muchos viajes que fueron reprogramados de la pandemia a este año, mucha gente que tenía previsto viajar ahora en abril o en mayo, o sea que están viajando. Sí, esa gente que tenía ya su viaje comprado cuando se suspendió por la pandemia el año pasado, había reprogramado para esta época, como vos bien lo decís, y se están cumpliendo todos los viajes, están saliendo, la gente con los cuidados correspondientes, como te digo, pero gracias a Dios está saliendo, sí. Es interesante pensar en el tema de los protocolos porque sabemos que en aeropuertos, en hoteles, digamos, todos los actores involucrados se supone que cumplen a rajatabla el protocolo para evitar que haya contagios. ¿Esto es así? Sí, es así, y te lo puedo decir, yo estuve en Estados Unidos hasta hace unos 10 días más o menos, y recorrimos gran parte de Estados Unidos y la verdad que los protocolos se cumplen en todos lados, en los aeropuertos, en todos los lugares públicos vos tenés que estar con barbijo, en aeropuertos te toman temperaturas, cada vez que tenés que cambiar de un avión hay que mostrar tu PCR negativo, de hecho a mí me pasó de tener que volver desde Miami, no me había llegado el resultado y tuve que postergar mi viaje un día más hasta que me llegó, y después cuando regresas al país, algo muy bueno, tanto en Ezeiza como en Aeroparque, ahora que va a abrir, en Córdoba, te ponen a hacer un test, un PCR, esos hisopados por nariz o por garganta, te dan el resultado en 15 minutos y es totalmente gratuito, así que la gente debería aprovecharlo y poder hacerlo, ¿no? Está bárbaro. ¿Hay alguna novedad o indicio de que se pueda abrir el aeropuerto en Córdoba para viajes internacionales? Bueno, en realidad no tenemos, como te digo, nada oficial, todo lo que se dice en rumores que van a abrir a partir de abril, los comentarios entre las cámaras y creo que también es una necesidad y una urgencia de poder tener el hub de Córdoba conecta con gran parte, no solamente en parte internacional, sino en cabotaje nacional. Córdoba se ve conectado con todo el país a través de este aeropuerto y que esté cerrado, la verdad es bastante difícil comunicarse. A raíz de estas, como decíamos, comentarios, porque, como decías vos, todavía no hay ninguna quizás decisión política, pero ha recibido muchas consultas, llamados, ¿la gente se preocupa? Sí, claro, sí, la gente, te vuelvo a repetir, no podemos hacer un cuadro comparativo en cantidades con años anteriores porque obviamente va a ser mucho menor,
pero no hay una actividad cero, digamos. Hay gente que está motivándose, que ha viajado. De hecho, el turismo nacional, tanto al sur como al norte del país, ha sido muy importante en esta época, ha sido muy importante en el verano, la gente se ha comunicado, ha viajado, y realmente en menor medida hacia el extranjero, y con estos tipos de cuidados, mirando las restricciones de ingreso de cada país. Obviamente que a Europa está imposibilitado de ir, pero la gente ha viajado mucho, no quiero expresar tanto como mucho, ha viajado al Caribe y a Estados Unidos, que son los países que están un poco más liberados, ¿no? ¿Cuál es la expectativa para Semana Santa? Vos recién mencionabas el norte y el sur como los destinos elegidos por los argentinos para quedarse por acá. Ahora que viene Semana Santa, ¿también se busca esos lugares? Sí, históricamente las salidas de Semana Santa son con destinos nacionales por el cortito plazo de días vacacionales que hay, o sea, de días libres. Pero sí, tanto el norte como el sur, más te diría por el lado del norte, es un destino muy elegido por la gente, no solamente de Río Cuarto, sino acá en Turismo Nacional, ¿no? ¿Y cómo impactó la pandemia en tu negocio, Pablo? Digamos, vos recién lo decías, digamos, que no se puede comparar con años anteriores, pero sin embargo tampoco estás en actividad nula o cero. No, actividad cero no. Sí, apenas empezó la pandemia en marzo del año pasado, 16 de marzo para ser más específico, esa fecha la vamos a tener grabada. Los primeros 6 meses fueron realmente de un parate a cero, y después la actividad empezó de a poquito a tomar un ritmo. De hecho que nosotros el día de hoy están culminando unos viajes estudiantiles, viajes educativos, que sacamos de la localidad de Belleville hacia Mendoza, unos grupos de unos colegios que habían quedado postergados del año pasado, ya con los protocolos, la autorización de los colegios, de demás y los padres, los viajes se pudieron realizar. Entonces la actividad de a poquito va retomando un cauce, no te digo normal, pero la actividad tampoco está en cero. El otro día consultábamos a un funcionario de salud que nos decía que en general en Río Cuarto no hubo casos de grupos estudiantiles que hayan llegado contagiados. Sin embargo, sí se conoce en otras ciudades cerca de Río Cuarto que sucede esa cuestión, que los grupos estudiantiles vienen por ahí con más de 10 chicos contagiados. ¿Qué falla en esos casos? Bueno, es como vos lo decís, nosotros por suerte no hemos tenido ningún caso, ni no conozco ninguna agencia de Río Cuarto que tampoco lo haya tenido. La verdad que habría que ver específicamente cuáles son las actividades que esos grupos habían realizado para, evidentemente, algún control de cuidado ha fallado porque han tenido un vínculo, un contacto entre ellos, pero los protocolos, tanto en la hotelería como en la transportación, si son respetados, la verdad que tendrían que funcionar. Pero no te puedo decir específicamente qué pasó en esos casos. ¿Y tenés gente que esté por regresar ahora de algún viaje al exterior y que tenga que justamente cumplir esta nueva y flamante medida del gobierno local? Sí, tenemos pasajeros que están en destino. Bueno, les informaremos, no sabemos aún cómo lo van a implementar, pero ya le hemos informado a nuestros pasajeros que cuando tienen que llegar, tienen que hacer una cuarentena de 10 días en su domicilio. No está todavía claro, por ejemplo, si alguien los va a ir a buscar al aeropuerto o si tienen que ocuparse cada uno de llegar desde el aeropuerto acá por sus propios medios. No, eso no tenemos la especificación de cómo se va a implementar. Supongo que en el transcurso de los días nos irán a informar y nosotros le trasladaremos la información a cada uno de los pasajeros. Pablo, una consulta más. El tema del aumento de los precios, digamos, viajar en el 2020 y viajar en el 2021, ¿de qué variaciones estamos hablando? Bueno, es un tema, ¿no? En realidad, todos los viajes internacionales no han tenido una variación importante porque siempre fueron cotizados en dólares y el valor del dólar, lo que se ha modificado es el valor del dólar. Si hasta el año pasado teníamos un dólar a 60 pesos, 70 y hoy tenemos un dólar de 140 con todos los impuestos que se han incrementado, esa es la variación que tenemos que tener. Pero el ticket que costaba $700, $800 sigue costando lo mismo, con la variación de lo que cuesta conseguir ese dólar, ¿no? Incluso los hoteles que funcionan, por ejemplo, un 30% de capacidad, ¿tampoco aumentaron las tarifas? No han aumentado las tarifas, inclusive hay muchos hoteles que han hecho promociones y las líneas aéreas también, en el cual han bajado sus precios para poder captar más pasajeros. Nosotros hemos tenido oportunidad de vender tickets a Estados Unidos, a Miami precisamente, en $500, $600, en aquel momento, hablando de un precio en pesos de 60.000, 70.000 pesos, que el valor en dólar ha sido una promoción bastante importante. Donde sí se ha visto un poquito incrementado, por la inflación que tenemos, en el turismo nacional, donde sí la hotelería, pero esto también es una cuestión lógica,
ha acomodado sus precios de acuerdo al índice inflacionario que hay en el país, ¿verdad? Recién mencionabas esa cuestión de que viajaste a Estados Unidos y también una consulta era, ¿qué pasa con la embajada? ¿Está otorgando visas de turista, por ejemplo? Bueno, la embajada hoy solo está trabajando en forma virtual, no estamos no están concurriendo en forma presencial, entonces está dando visas muy de poquito. Los turnos que estamos pidiendo en estos días, notamos que lo están pasando para el mes de septiembre, octubre o noviembre, y solo en forma virtual, ¿no? Pero es una ventaja para los que vivimos fuera de Buenos Aires. Sí, exactamente, solo en forma virtual y bueno, que me parece una cuestión muy lógica. Lo que sí, nosotros por ejemplo tenemos grupos de quinceañeras viajando este año, ya con todo previsto, y estamos esperando un turno en forma grupal, que estamos a la espera de ese turno que puede ser que nos den en junio, que es lo que uno estaba planeado y más o menos lo estaba hablado con la embajada. Pero también es algo que tampoco depende de nosotros y bueno, estamos diariamente a la espera de esa información y bueno, requiriendo casos, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Toda la información, Pauli, con lo que tiene que ver con este sector, con la decisión de la gente de seguir viajando, a pesar de que, como decías vos al comienzo, hay menos cantidad de gente que se vuelca a viajar, pero sin embargo la actividad no está siendo nula, incluso con estas nuevas restricciones que también ya están comenzando a funcionar, aunque Pablo nos decía sin precisiones a nivel local. Muchas gracias, Mavi, muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, las precisiones, esto de que había publicado en su momento el gobierno municipal, de que los viajeros y viajeras que estén llegando a la ciudad tenían que hacer el confinamiento durante 10 días. Claro, no hay precisiones en cuanto a qué tipo de contención, acompañamiento, traslado van a tener los viajeros y viajeras que lleguen a la ciudad y cómo se va a cumplimentar realmente el control de, bueno, se apela a la conciencia, siempre decimos individual, ¿no? El misma área de salud va a estar tomando contacto para que al cumplirse los 10 días tengan que hacerse un hisopado, cuyo resultado negativo habilite recién para el alta médica y poder salir de sus casas.